Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos, hermanas y amigos. En esta hermosa hora agradecemos a Dios por su grande misericordia, por la vida que nos regala. Y recordando esto siempre, que la vida es un regalo de Dios. Es uno de los regalos maravillosos, la vida. Y estamos aquí para llevar un mensaje más de la palabra del Señor, testificando del mensaje de Dios en su palabra, para despertar nuestros corazones y empezar a buscar a Dios, porque solamente en Dios está la vida y sobre todo la vida eterna. Por eso Job 22:21 dice la palabra de Dios: amístate ahora con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado y alejarás de tu tienda o de tu casa la aflicción. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, necesitamos las cosas de Dios. Necesitamos las cosas de Dios. Hoy se está perdiendo porque la gente se está, hermano, cada día inmiscuyendo en las cosas materiales, en las cosas terrenales. Aleluya. Y eso no es, hermano. Necesitamos a Dios primeramente. Y en segundo plano las cosas materiales, porque las cosas materiales se van a quedar. Y lo de Dios, hermano, es eterno. Los que buscan a Dios tendremos salvación y vida eterna. Así que vamos con Dios, vamos a buscar a Dios. Está yendo este 2025, necesitamos hacer planes en lo que resta, buscar a Dios. El 2026, caminar con Dios. Alabado sea el Señor. Usted que no ha aceptado al Señor Jesús como su único Señor y Salvador, le invito a que lo acepte y vivamos con Dios. A su nombre sea la gloria. Bueno, vamos a entrar a lo que dice la palabra de Dios. Allá en Apocalipsis capítulo 19, en su verso 11 en adelante, dice la palabra de Dios así: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El verso 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Aleluya. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El verso 17: vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelen en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y carnes de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballo y de jinetes, carnes de todo, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y su ejército reunidos para pelear contra el que montaba el caballo y con su ejército. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, que habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Bueno, la reflexión que tenemos en esta hermosa hora, el mensaje, se titula La guerra de Armagedón y la segunda venida del Señor Jesucristo. La guerra de Armagedón y la segunda venida de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hay mucho que ver en estas partes. Hemos estado tratando, hermanos, de leer y ir entendiendo, explicando, hermanos, los grandes acontecimientos que nos describe el libro de Apocalipsis.
Pero bueno, estamos dentro de la séptima copa que es derramada y muchas cosas pasarían sobre la tierra. Pero en esta hora vamos a ver el lugar que ocupa realmente la guerra de Armagedón, la última guerra, alabado sea el Señor, por decirlo así, entre el bien y el mal, y la segunda venida de Jesucristo a la tierra para reinar sobre ella física, literalmente, gloria al Señor, pero ahora con un cuerpo glorificado, con un pueblo con cuerpos glorificados sobre seres mortales que habrán sobre la tierra. Bueno, quiero decirles en esta hora, hermanos, los participantes en esta guerra serán el Señor Jesucristo y su ejército que vienen del cielo. Y ese ejército que, hermanos, un día vino por ellos a esta tierra, que fueron recogidos por él en el día del rapto, como se conoce, en el día que levantó a su iglesia. Alabado sea el Señor. Y por otra parte estará Satanás y su ejército del mal. Es una batalla entre el bien y el mal, entre Dios y aquel ángel caído. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero decirle esto, hermanos, el diablo, o Belcebú, como se conoce, Satanás, estará encarnado, hermanos, en aquel personaje que se denomina, que la Biblia lo denomina el anticristo, que finalmente es un gobierno mundial que vendrá, un gobierno mundial, que tomará el poder de todas las naciones y él se va a comprometer a controlar todos los problemas financieros, políticos, de salud y de seguridad. Todos los países, gobiernos van a entregar su autoridad sobre él. Alabado sea el Señor. Y pensará traer paz y seguridad al mundo. Alabado sea el Señor. Entonces, Satanás o el diablo estará encarnado a este gobierno mundial, este hombre conocido como el anticristo, como gobierno mundial, y un segundo que vendrá con él, un segundo, que la Biblia lo denomina el falso profeta. Va a traer un profeta, pero va a ser falso porque no estará dirigido por Dios. Ok, entonces, estos dos personajes influidos por Satanás, hermanos, inducirán los reyes, dice la Biblia, reyes o gobernantes, gobiernos de los diferentes países, los guiará, los motivará para llevarlos a una guerra unida todos. Alabado sea el Señor. Y en este tiempo que sucederá esto, todos se dirigirán a Israel para exterminarlo, para acabarlo. Pero en ese instante, en ese preciso instante, la Biblia nos narra que aparecerá el Señor Jesucristo en el cielo y de manera visible, como ya hemos leído, descenderá del cielo. Y como dice la Biblia, del tercer cielo, en donde es morada de Dios, descenderá de ahí con millares y millares, hermanos, de ejército. Y es ese pueblo que vino a recoger en el rapto, que ahora se llevó al cielo, mientras aquí se empezó a desarrollar esto que se llama la gran tribulación. Y al final, como tratamos el mensaje anterior, hermanos, ¿cómo terminará el final de la gran tribulación? Y eso es exactamente esto, pero hoy estamos aclarando un poco más. Hermano, descenderá con ese pueblo, hermano, para así cumplir la profecía de su segunda venida sobre la tierra, de su segunda venida sobre la tierra,
que Él va a descender físicamente sobre esta tierra, y exactamente como lo marca el profeta Zacarías en el capítulo 14, descenderá sobre el monte Sión, de los olivos, perdón, y el monte de los olivos se moverá y se formará una gran planicie al momento que descienda Cristo. Ok, pero bueno, nos está narrando la Biblia que al momento que el Señor Jesucristo irá descendiendo visiblemente, este multinacional ejército que estará rodeando a Israel para exterminarlo, en ese instante el Señor Jesucristo se deja ver en el cielo. Y como lo narra el libro de Zacarías, que será un día que no será ni día ni noche. Vamos a tratarlo de ver rápidamente. 14. He aquí el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada sus casas y violadas sus mujeres. A la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Bueno, volteando hojita, dice la palabra de Dios en el verso 6: acontecerá en aquel día que no habrá luz clara ni oscura. Será un día la cual es concedido de Jehová, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Y ahí nos quedamos. Pero bueno, ese momento que vendrá el Señor, hermano, en su resplandor y todo, habrá un caos con el sol, con la luna. Pero bueno, Él descenderá, y esos ejércitos que estarán rodeando Jerusalén para destruirlo, exterminarlos, cambiará el giro de su determinación, y ahora será atacar a ese ejército que viene descendiendo del cielo. Un personaje elegante, de gloria, hermanos, como dice la palabra. Hermano, y un caballo blanco, y millones con él. Entonces estos ejércitos que estarán rodeando Jerusalén o Israel para exterminarlo, ahora dirigirán sus armas. Hoy conocemos los misiles. Antes no se conocían eso. Ahora, los misiles contra ese ejército que viene del cielo. Alabado sea el Señor. Hermano, y pelearán. La Biblia dice, y pelearán con el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Ahí estamos leyendo, por ejemplo, en el capítulo 17, dice así la palabra de Dios. Estamos en Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Alabado sea el nombre del Señor. Los vencerá. Entonces, hermano, quiero que vayamos entendiendo. Él descenderá, los ejércitos de la tierra dirigirán sus armamentos contra el Señor Jesucristo, pero no le harán nada. No le harán daño al Señor Jesús, ni a su pueblo, ni a su ejército, porque todos tienen ahora un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno. Ese cuerpo glorificado y eterno que se ha conquistado en la misericordia y en la gracia de Dios. Por eso dice allá donde leíamos en 19, 20 y 21.
Y la bestia fue apresada, con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, no le harán daño al Señor Jesús y a su ejército. Él los vencerá. Y el primero que será lanzado vivo, dice, será el anticristo, que es una de las bestias que habla aquí. Y una segunda bestia, que es el falso profeta. Este falso profeta, dice, hizo muchas señales que engañaron al pueblo, engañaron a millones, y a ponerse la marca de la bestia, su número o su nombre, que adoraron su imagen, y estos también, aleluya, alcanzarán condenación eterna. Serán destruidos y la condenación eterna, sus vidas. Entonces, el Señor los vencerá. El Señor los vencerá. No habrá duda, no hay duda que los vencerá, y descenderá, finalmente descenderá sobre el monte de los olivos, o el monte Sión. Ese monte se partirá y se desvanecerá, se formará una planicie inmensa, una planicie. Entonces ahí se construirá el palacio del Señor Jesús, y desde ese lugar, hermanos, gobernará al mundo, como ya lo habíamos leído allá en el libro de Zacarías. Dice la palabra de Dios una vez más en el verso 14:4, dice la palabra de Dios: y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Entonces, sobre los 4 puntos cardinales se extenderá una gran planicie, ahí descenderá el Señor Jesucristo, y posteriormente ahí se construirá el palacio del Señor y gobernará sobre la humanidad, que después de ahí, hermanos, se vuelva a multiplicar sobre la tierra. Así que, hermanos, hermanas y amigos, esta batalla que se librará entre el ejército del Señor Jesucristo y el ejército del anticristo, el ejército terrenal de este mundo, hermano, es la que se conoce, o que nos habla la Biblia, como la batalla de Armagedón. Y esto está muy entrelazado, esta batalla, entre la segunda venida de Cristo, porque cuando Él viene para descender sobre la tierra una vez más, encuentra estos ejércitos, hermano, y ahí está la lucha. Los vence en esa batalla, los vence en esa guerra. No importa que sean armas nucleares o convencionales, nada de eso podrá hacerle nada al Señor Jesucristo y a su iglesia, porque tienen un cuerpo glorificado, un cuerpo de gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él los vencerá. Entonces descenderá totalmente, remarco esto, sobre, como hemos acabado de leer, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Bueno, los que han ido quizá a Jerusalén han de notar, saben a dónde se encuentra este monte, cómo está. Bueno, nosotros de acuerdo a la Biblia lo vemos, lo leemos, pero ahí descenderá, y eso se formará una gran planicie, gloria al Señor, y desde ahí se instalará el Señor Jesucristo y gobernará al mundo nuevamente por 1000 años, dice las Sagradas Escrituras. Así que, hermanos y amigos, usted que no ha aceptado al Señor Jesucristo, le pido en el nombre de Cristo que le acepte ahora mismo. La Biblia dice
hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él que no se pierda más tenga vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a sus hijos para condenar al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Ahora dice, más a todos los que creen en el Evangelio, reciben al Señor y se bautizan en las aguas, serán salvos, más el que no será condenado. Así que, hermano, le invito a que acepte al Señor Jesucristo lo más pronto posible y quizá en este mismo día, esta misma hora, para que entrando el nuevo año ya camine con Dios. Usted que se ha apartado del camino de Dios, yo te invito a que vuelvas a Él. Mientras tienes vida, quiero decirte que Dios está mostrando su amor. Regresa a Él, haz la lucha, esfuérzate, aleluya, sé valiente y humíllate ante Dios, arrepiente cual hijo pródigo y busca a Dios. Si usted que está firme, hermano, hermana y amigo, manténgase mucho más firme. Cristo viene por su pueblo y nos va a llevar y veremos su gloria. Así que, hermanos, no desfallezca usted que está firme. Hay luchas, hay pruebas en la familia, en todo, hermanos. Hay a veces enfermedades que atañen nuestro estado de ánimo, pero vamos a ser fieles, como dice su palabra, aleluya, Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, sigue leyendo la Biblia y seguimos aprendiendo de las cosas hermosas de Dios. Dios te bendiga.